Venezuela, a Pablo Andrés Quintero. Él es politólogo, es asesor de comunicación de la empresa y director de LOG Consultancy. Está en la línea telefónica y nos va a platicar qué fue lo que vivió. Me da mucho gusto saludarte, Pablo Andrés Quintero, hasta Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, gracias por el contacto. Sí, ciertamente en Venezuela el pasado sábado vivimos una situación bastante incómoda, difícil, desde el punto de vista emocional, sobre todo, porque nunca antes habíamos presenciado un ataque militar. Yo personalmente nunca antes había escuchado el sonido de un misil, de una bomba, y fue bastante desconcertante porque a las 2 de la madrugada muchos de nosotros nos levantamos pensando que se trataba de un golpe de Estado, pensando que se trataba incluso de un accidente de un avión que se había caído. Por lo menos yo me levanté a la 1:45 escuchando la primera bomba y yo pensaba que era un avión venezolano que se había estrellado cuando a los minutos observamos más detonaciones y una ráfaga de disparos de todos lados. Se trataba de helicópteros, se trataba de aviones de combate de los Estados Unidos y luego después a las 3 de la mañana, 4:30 de la mañana, nos enteramos de la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores a través de las redes sociales. Es importante también acotar que durante muchos meses se había dado esta amenaza por parte de Donald Trump de que eventualmente iban a atacar por tierra a un país acusado de narcotráfico, un gobierno, pero no nos imaginamos que iba a suceder el día sábado, sobre todo en la madrugada. Por supuesto, esto fue una situación que generó mucha incertidumbre en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, porque quedaba la incertidumbre de la ausencia de poder. ¿Quién iba a tomar el poder en Venezuela? Eh, ¿Qué iba a pasar con los militares? La situación fue bastante confusa hasta el día siguiente, hasta el sábado en la mañana, cuando ya Delcy Rodríguez asumió la vicepresidencia, pero también se asumió en Venezuela que ya Nicolás Maduro no estaba en Venezuela, ya estaba capturado por los Estados Unidos y trasladado hacia una cárcel de máxima seguridad en Nueva York. Fue una situación compleja, una situación indeseable. Por supuesto, desde aquí hay que analizar las violaciones al derecho internacional, hay que analizar qué fue legal y qué no, y si realmente esto es algo que va a impactar de forma negativa a Venezuela en los próximos meses. Pablo Andrés Quintero, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando escuchaste esas explosiones? Tú dices 1:45, me levanto, escucho, pero ¿qué dijiste? Bueno, lo explicaste, un avión venezolano, a lo mejor se estrelló y demás, pero ¿ya te imaginabas tú eh, un posible derrocamiento de Nicolás Maduro o no lo viste venir, como se dice coloquialmente? Bueno, un poco. A ver, al darme cuenta que no se trataba de una sola bomba, que en realidad eran muchas detonaciones, justamente en ese momento pongo Twitter, porque en Venezuela la mayoría de los medios nacionales en ese momento y no decían nada. Me informo a través de Twitter, llamo a mis amistades, a mis amigos y nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando. Yo despierto a mi esposa es periodista, es corresponsal de medios internacionales y desde ese momento no paramos de trabajar porque estuvimos haciendo transmisiones con medios internacionales para cubrir lo que estaba sucediendo, para informarles a amigos, familiares y colegas de lo que estaba pasando en Venezuela. Pero fue una situación bastante angustiante porque al existir un intercambio o al existir un despliegue de bombas sobre Caracas, el principal temor es que no te caiga una bomba en tu casa, es que estés a salvo tú con tu familia. Yo en mi caso con mi hija tuve que llevarla a la terraza de la casa y resguardarnos porque el principal temor era una bomba sobre nuestro hogar. Por supuesto, había mucha desinformación
Y también algunas ciudades de Caracas se quedaron sin luz, lo que hacía más complicado el hecho de comunicarnos. Al día siguiente, por supuesto, olía bastante a humo, a pólvora, el cielo estaba muy gris, producto de las detonaciones, pero lo que más, la sensación que se sentía en las calles era de incertidumbre. Muchas personas fueron a los supermercados a comprar comida, productos de primera necesidad, otras a reencontrarse con sus familiares, pero era una sensación de angustia porque muchas personas no sabían si realmente se trataba de un golpe de Estado, si realmente se trataba de una intervención militar. Yo personalmente sabía que se trataba de una agresión de Venezuela, perdón, de Estados Unidos, y eran unos ataques puntuales. Pero bueno, afortunadamente todos estamos aquí con vida. Hay muchas personas que fallecieron en Venezuela, entre ellos militares y algunos ciudadanos. La cifra no es exacta al día de hoy. Hay daños materiales en algunas zonas de Caracas y de La Guaira, pero todo está en pleno desarrollo y, insisto, la incertidumbre es lo que domina la emoción del venezolano al día de hoy. Em, ¿Tus familiares están bien? ¿Alguno de tus primos, hermanos, tus papás se encuentran bien? ¿No resultaron afectados? ¿Lo vivieron esto? ¿Lo compartieron? ¿Lo comunicaron? ¿Qué pasó en las calles? ¿Volvió un caos? ¿Estaba tranquilo? ¿Había incertidumbre? ¿Fue fluyendo la información después? Sé que son varias preguntas en una, pero son varias sensaciones que me gustaría que compartieras para el auditorio. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus papás, tus abuelos? ¿Qué ocurrió? Sí, gracias por la pregunta. Mi familia afortunadamente está bien. Toda mi familia, también tengo familia en el exterior y ellos me llamaron a esa hora a preguntarme si estábamos bien. Afortunadamente, diríamos, esto fue un ataque que duró 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. La angustia que teníamos todos los venezolanos era si iba a existir una respuesta que prolongara esta situación militar al día siguiente. Eh, Hay que recordar también que en Venezuela hay una crisis económica que afecta a todos los venezolanos y el ciudadano de a pie, o diríamos todos, no preparados ni para una guerra ni para atrincherarnos en nuestra casa. La última experiencia que tuvimos de un gran confinamiento fue con la pandemia. Y fue una situación desagradable porque tuvimos que básicamente limitar nuestro trabajo, nuestro tipo de vida, nuestra calidad de vida. Entonces al día siguiente las personas estaban angustiadas, era por la comida, era porque no se fuera la luz, era por el agua potable y en el fondo era una situación psicológica muy, muy tensa porque también el venezolano ya está agotado, cansado del conflicto. Entonces, agregar a la variable militar era terminar de romper con esa poca estabilidad que venía llevando el venezolano desde el punto de vista emocional en diciembre, porque a pesar de todo, diciembre la gente aquí lo vivió en paz, el 24 y el 31, y el sábado pasado caen unas bombas sobre Venezuela. Estamos hablando de una situación no solamente atípica, sino agresiva desde el punto de vista psicológico. Al día siguiente los venezolanos estaban nerviosos, muchas personas comprando comida, pero también con cautela, porque el gobierno no dejaba en claro si había un toque de queda, si suspendían las garantías, si había un estado de sitio. Entonces, claro, hubo tráfico de personas que agarraban sus carros e iban a otro punto de la ciudad, pero exceptuadas, con excepciones, o sea, no era algo generalizado. Y por otro lado, nos dimos cuenta que se decía en las calles que quién iba a gobernar Venezuela ahora. No estaba eso claro. Si Estados Unidos iba a desplegar tropas, si Estados Unidos se iba a quedar en Venezuela, o si realmente también, y esto lo llegué a escuchar mucho en las calles, si Estados Unidos iba a regresar a María Corina y Edmundo González al país para producir una transición política. Eh, pero vimos que realmente lo que sucedió fue un proceso de negociación y de diálogo con el gobierno nacional para que asumiera la vicepresidenta. Como politólogo, Washington justificó la acción por narcotráfico y terrorismo. Caracas defendió
y dijo que esta acción era injustificada. Tú, como politólogo, defínenos esto, tu punto de vista y cuál es la geopolítica que debe de prevalecer. Y platicábamos de la intervención estadounidense. Te decía Pablo que Washington justificó esta acción militar por narcotráfico y terrorismo. Sin embargo, Caracas lo ha considerado una acción injustificada. ¿Cuál es la verdad geopolítica detrás de esta intervención desde tu punto de vista, Pablo? Sí, bueno, desde el marco jurídico norteamericano, ellos justifican esto como una protección a la seguridad nacional. Y además, hay que echar mucho la película para atrás porque no podemos analizar esto sin ir al primer mandato del 2017 de Donald Trump, cuando ya existía un reward por parte del fiscal, si mal no recuerdo, Bill Barr, en el que aseguraba que existía un entramado de corrupción y ya se estaba buscando a Nicolás Maduro para capturarlo. Desde ese momento, bueno, por supuesto, pasó lo que pasó con el gobierno interino venezolano, en las actuaciones de Elliot Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, que en el fondo no se produjo en el primer mandato de Trump una acción militar, pero sí despliegues del Comando Sur en el Caribe. Ahora, Donald Trump apenas tiene un año en la presidencia. Esta acción también hay que analizarla sobre la base de el logro político que él necesita para construir una épica de fortaleza frente a las elecciones de midterms que se van a celebrar en estos próximos meses en Estados Unidos, el cual Donald Trump, desde el punto de vista electoral, está bastante debilitado. Además de perder no solamente New Jersey, perdió la alcaldía de Miami, sino también Nueva York. Podemos desde un punto de vista analizar esto como una intención de dirigir, de dirigir la atención de la opinión pública en situaciones que le generen logros a él. No solamente se habla de Venezuela, también se está hablando de Groenlandia, se habla de Colombia. Estamos hablando de un comportamiento político que va más allá de lo convencional, de lo diplomático convencional que conocemos. Estamos hablando de una persona, diríamos que está trabajando en un discurso bastante ególatra, pero que de alguna manera está reeditando lo que se conoce como doctrina Monroe, y que lo que busca es occidentalizar a Venezuela sobre el supuesto de una lucha antinarcóticos. Pero vemos que las últimas declaraciones apuntan es al petróleo y a la energía que tiene Venezuela. Entonces, esto revela claramente que sus intenciones son económicas. Por eso, pero desde tu punto de vista, ¿Nicolás Maduro sí es narcotraficante? Fíjate, esa situación, esas pruebas, y tu pregunta es muy importante porque el asunto aquí es que hay dos relatos. Por un lado, que eso es una justificación para su captura. El otro es que participó él en actividades de narcotráfico y eso lo hace culpable y por eso se lo lleva a Estados Unidos. Al final es la Corte norteamericana la que tendrá que dictaminar las pruebas. Sin embargo, ya se dijo en los medios de comunicación que se ha retirado o se ha cambiado la calificación de cartel de los soles dentro del material probatorio. Ahora bien, es muy delicado para nosotros desde Venezuela y desde Caracas hacer una conclusión sobre eso porque entendiendo que aquí la situación es muy delicada y para ofrecer una opinión de esa naturaleza. Yo entiendo, por supuesto, tu posición, entiendo también la manera de responder sobre el tema, pero como somos coloquialmente los seres humanos cuando estamos en nuestros países, en nuestras colonias, en nuestras villas, poblados, siempre se comenta, no, mira, eso sí es narco porque ha hecho estos movimientos y mira aquel buque y mira aquel antecedente que tiene. O sea, ¿qué se decía de Nicolás Maduro? Es decir, tú eres venezolano, naciste allá, has crecido allá, ¿qué has escuchado? Finalmente, sí tuvo razón Estados Unidos en atacar. Entendemos que es una justificación política ante la comunidad internacional para ir en busca del petróleo, pero tú como venezolano y conocedor de todos los políticos, ¿sí de verdad estaba metido en temas de narcotráfico o es nada más un argumento pues para justificarse a nivel internacional? Puede ser un argumento, pero en cierto modo esa acusación venía rodando desde el año 2017, desde el primer gobierno.
En Venezuela la opinión pública ha investigado esto durante mucho tiempo, y lo importante aclarar aquí es que Venezuela no produce, más allá de que si Nicolás Maduro lo sea o no, o haya participado, Venezuela no produce ni fentanilo ni cocaína. Y los mismos informes de Estados Unidos revelan que el transporte de cocaína de Venezuela representa alrededor entre 15 y 25%, a diferencia de Colombia o de Ecuador, que pasa más por el Pacífico. Entonces yo creo que una cosa es lo que se diga, otra cosa es lo que realmente exista. Hay una vinculación real entre actividades delictivas del gobierno venezolano con el narcotráfico. Es posible y eso lo va a tener que identificar con pruebas los Estados Unidos. Ahora bien, sobre Nicolás Maduro, yo creo que ya existía una intención clara de removerlo del poder, no solamente Donald Trump, sino también algunos sectores de la política nacional que veían a Nicolás Maduro como un impedimento para, de alguna manera, lograr algunas reformas económicas que requiere el país. Y a esto me voy a las fuentes que cita diarios como el New York Times o El País, donde revela la intención de negociación con cabezas más visibles al día de hoy en el gobierno. ¿Qué tal es el caso de Elsie Rodríguez? Tú como venezolano, ¿de acuerdo que hayan derrocado a Nicolás Maduro? Mira, yo estoy de acuerdo en que exista un cambio político en Venezuela, una transición. No puedo estar de acuerdo en una intervención militar, absolutamente, por la siguiente razón. Es una violación al derecho internacional, es una violación a la soberanía venezolana. Pero yo sí creo que es necesario un cambio político, un cambio de estructura, de modelo. Y más allá de lo que sucedió, yo creo que era, diríamos, era una posibilidad de que Venezuela a partir de ahora pueda agarrar un rumbo totalmente distinto. El derrocamiento, así como ha sucedido en Latinoamérica, en otros países, en otras latitudes, no depende ni siquiera de los civiles, depende de los militares. Si estamos de acuerdo o no, yo creo que eso es algo desde el punto de vista personal que en Venezuela lo valoramos sobre los resultados y lo que ha pasado durante los últimos años. En Venezuela nadie quiere presos políticos. La gente aspira a una reconstrucción económica. La gente aspira a libertades individuales y políticas, respeto a los derechos humanos. O sea, yo creo que hay muchas razones para que Nicolás Maduro el día de hoy no esté en el poder. Hay quienes dicen que sí quitaron a Nicolás Maduro, sí quitaron a el poder tras el trono que era la esposa, pero dejaron a los mismos. Delcy Rodríguez forma parte del chavismo, toda la gente que se encuentra ahí forma parte del chavismo. Entonces sí, quitaron a Nicolás Maduro con un golpe mediático, pero todo va a seguir igual. Al parecer eso dicen venezolanos que radican aquí en Tabasco, en México, y hay una gran comunidad de venezolanos aquí en Tabasco y es lo que dicen. Yo no creo que las cosas se queden igual porque entendiendo que es un proceso de transición, eso requiere fases y la primera es normalizar la situación política. Creo que se viene un proceso de escalada donde la participación de otros políticos va a ser importante, entendiendo también que Delcy Rodríguez es la vicepresidenta. Nicolás Maduro tiene, perdón, Donald Trump tiene el gran reto de que quienes asumen el poder al día de hoy presenten resultados y esos resultados tienen que ser económicos y políticos. De lo contrario, van a haber repercusiones, ya lo dijeron. Entonces, yo creo que es importante entender que esto no es de un día para otro. Bien mencionas, sigue el gobierno en Venezuela, es decir, el chavismo, pero yo sí creo que si esto apunta a un plan bien planificado, tiene que tener eventualmente la participación de líderes políticos de la oposición. ¿Ok? No puede ser un asunto netamente entre el chavismo y el gobierno de Trump. Si aquí se apunta a una democratización, aquí es importante la participación de todos los políticos. Aquí es importante la libertad de todos los políticos. Aquí se tiene que empezar a hablar de derechos humanos, se tiene que empezar a hablar de respeto por la vida y la dignidad de todo el mundo. Y tienen que haber cambios dentro del comportamiento del estamento político que lleva al día de hoy el poder. Si eso no ocurre en los próximos meses, es probable que estaremos hablando de una operación que solamente beneficia a Donald Trump y que lamentablemente se utilizó la causa democrática venezolana como pretexto. Y esto sería bastante lamentable, porque al día de hoy
más del 80% de los venezolanos lo que quieren es mejoras en su calidad de vida, quieren un sistema político democrático donde se respeten todos los derechos y donde no exista conflicto. Mira, aquí la gente de verdad está cansada de la persecución, de la cárcel, de toda la gran cantidad de problemas que en el fondo no producen un clima de estabilidad a nadie, ni al chavismo ni al opositor. Me atrevo también a decir que dentro del oficialismo también hay un agotamiento por parte del discurso radical y de estas estructuras que son persecutorias de alguna u otra manera. Entonces yo creo que esta es una gran oportunidad tanto para Trump como para Delcy Rodríguez en producir un cambio progresivo que lleve al país a una reinstitucionalización. Pero insisto en esto, lo que espera la mayoría de los venezolanos es que se involucre a un sector de la población en estas negociaciones más adelante para que puedan formar parte de las decisiones del país en los próximos meses. Aquí lo ideal también sería que se llamen a unas elecciones. ¿Ok? Y esto es algo que por ahora el gobierno norteamericano no ha mencionado, pero en Venezuela debe llamarse unas elecciones donde participe libremente los líderes de la oposición. Algo muy trivial. ¿Es verdad que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, aviones, helicópteros y demás, bombardearon el mausoleo de los restos de Hugo Chávez? Esto es algo trivial, nada más como una cuestión de dato, pues que le sirva a quien quiera que le sirva. Sí, es importante a las personas que escuchan que los ataques fueron puntuales, pero no afectaron el monumento este que acabas de mencionar, 4 de febrero, donde está Chávez, donde se concentra la mayor propaganda del chavismo. Eso está intacto. De hecho, la vicepresidenta actual fue y visitó ese monumento 2 días después del ataque. Los ataques fueron directamente hacia puntos militares estratégicos, Fuerte Tiuna, La Guaira, La Carlota, que es un aeropuerto militar en la ciudad de Caracas. Fueron ataques muy puntuales, pero a Chávez no lo tocaron, si lo vemos desde ese punto de vista. Servicios, la vida sigue igual en Venezuela, todo sigue igual. No, no, porque esa no es la palabra correcta. Hay un proceso ahorita de readaptación, ¿ok? Porque la ciudad está completamente sola, la ciudad está, muchas clases han sido suspendidas, algunos colegios han comenzado clases, otros no, pero el aparato productivo está de alguna manera viendo cómo retoman actividades. Muchas empresas sí han abierto, pero desde el punto de vista familiar, personal, individual, la gente está retomando actividades cotidianas en la medida de lo posible. Por supuesto, con mucho miedo, por supuesto, con el temor de que exista una trifulca interna, que esa es la otra cosa, que el gobierno desde adentro no se ponga de acuerdo y los sectores radicales diríamos, saboteen este proceso, hagan lo imposible para que la vicepresidenta quizás no coordine este proceso con el gobierno de Trump y de Rubio. Yo creo que hay temores y son absolutamente normales, pero el principal temor, y esto es importante que ustedes lo entiendan, es el económico, es el dólar, es el bolívar, es el alto costo de la vida en Venezuela, porque una élite política puede aguantar este tipo de situaciones militares, pero el pueblo venezolano afectado por una crisis económica no. ¿Ok? El pueblo afectado por una crisis política no. El venezolano sigue de alguna manera tratando de ahorrar, de estirar sus finanzas porque la situación económica es bastante precaria y beneficia solamente un sector. Es una situación muy desigual. Entonces, ¿las cosas están normales? No. ¿Hay una readaptación psicológica normal del ser humano que busca la normalidad? Sí. ¿Van a estar las cosas en calma? Yo creo que por ahora la palabra que mejor lo define es incertidumbre, es readaptación y en cierto modo es esperanza también. Y esto lo menciono porque desde el día de ayer se dieron unos anuncios, y esto es importante que lo diga, porque se dieron unos anuncios en cuanto a las mejoras del servicio público eléctrico
unas reformas desde el punto de vista de la minería, unas reformas desde el punto de vista penal, que van mucho en sintonía con las declaraciones del gobierno de Donald Trump en invertir en Venezuela muchísimo dinero para mejorar la industria petrolera. Entonces hay expectativa económica con la llegada a Estados Unidos y de esta nueva relación, que, insisto, desde mi punto de vista personal, esto es algo positivo para el país, siempre y cuando le beneficie al pueblo y no a élites políticas. Muy bien, Pablo Andrés Quintero, ¿algo más que desees agregar para todo el público mexicano, tabasqueño, donde hay mucha comunidad venezolana que escucha XCBA? Bueno, lo primero le mando un fuerte abrazo al pueblo de México, a Tabasco. Tengo muchos amigos en Ciudad de México y en otros estados. Yo personalmente mi recomendación es que, y es una palabra eh, donde básicamente le pido a la gente que vea esto con mucha serenidad. Hay mucha desinformación en redes sociales. No podemos confundir los deseos personales con la política. La política tiende a ser muy frívola en cierto modo, tiende a ser suele demorar, los cambios políticos suelen demorar, hay mucha desinformación, hay mucha posverdad, hay mucho fake news, específicamente en Twitter. Entonces yo creo que hay que canalizar las expectativas con todo esto. Y nos encantaría a los venezolanos que estamos aquí que estos procesos de cambio que vayan a vivir en Venezuela le abra las puertas a todos los venezolanos que incluso han tenido que salir de nuestro país por los profundos problemas económicos y políticos y por supuesto que deseamos que esta situación nos permita reinsertarnos en la comunidad internacional para que también se retomen los vuelos y se retomen todo tipo de actividad aerocomercial con México, que es un gran país al cual queremos muchísimo acá en Venezuela. Y nosotros, igual a los venezolanos, nos solidarizamos con ustedes. Saludos hasta Caracas, Venezuela. A ti, a tu esposa, que ya vemos y señalas que es periodista. Ojalá tengamos oportunidad de platicar con ella más adelante también sobre los acontecimientos recientes de Venezuela. Muchas gracias, Pablo Andrés Quintero, politólogo. Que estés muy bien, seguimos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo a ti y a todo tu equipo y por supuesto al pueblo mexicano. Muchas gracias. Pablo Andrés Quintero desde Caracas, Venezuela, hablando sobre el tema del momento, el ataque de Estados Unidos a Venezuela, el derrocamiento de Nicolás Maduro, esta invasión para muchos justificada, para otros injustificada. Esta entrevista la pueden ver en XCBA Tabasco en nuestro portal de YouTube. Volvemos.